Buen día a todos los participantes del curso de Excel como planilla electrónica. Hoy comenzamos con el tema de los filtros, esperando que ustedes se encuentren en muy buenas condiciones junto a sus familiares, ¿cierto? Sin mayores sorpresas que nos deparen esta vida, en esta gran pandemia que tenemos a nivel país, y tratando de cumplir al máximo los requerimientos que tiene nuestra empresa, así como la de ustedes, en lo que tiene que ver referente al tema de capacitación. En clases anteriores hemos visto lo que tiene que ver con trabajo con sumar sí, trabajo con validaciones, trabajo con concatenar, y hemos ido avanzando en este curso. Cada vez nos queda menos tramo que cubrir en esta gran escala que es el término del curso, y el hecho de ir aprendiendo paso a paso es lo más importante. Hoy día vamos a trabajar con algo que muchos de ustedes manejan y que tiene que ver con el filtros. Los filtros es obtener mucha información y resumen de información sin realizar gran cantidad de fórmulas. Solamente se requiere eh, tener claro qué es lo que nosotros necesitamos obtener como una información, digamos, instantánea, inmediata, un momento que necesitamos cubrir nuestra necesidad de trabajar con algo que netamente sea selección para obtener un dato específico. Frente a ustedes tienen una planilla que tiene muchos datos, que como en clases anteriores les había hablado. En una clase me recuerdo que era planilla paciente y al final era una planilla que tenía que ver referente a boletas del servicio, y obviamente ya llegamos a nuestra planilla, que es una planilla de pacientes, que son atenciones de una clínica dental precisamente. Tiene el nombre de la ficha del paciente, tiene una fecha, tiene un nombre, tiene un apellido. Fíjense que puse a propósito el nombre y el apellido para que, no para que lo hagamos, sino que para que recuerden que esto se concatenó en algún momento en alguna clase. Tenemos el código del doctor, que obviamente que lo tiene, y el total que pagó por la consulta. Y obviamente no puse las preguntas al lado, porque al momento que vamos trabajando con los filtros se van acortando, y abajo hay un grupo de preguntas. ¿Ya? Específicamente señalar que tenemos varias preguntas, y los filtros basta que nosotros seleccionemos nuestra planilla y automáticamente nosotros en la parte superior vamos a movernos en el menú de inicio, y hay una parte que dice ordenar y filtrar. Así como cuando ordenábamos ascendente o descendentemente, hay una parte que dice ordenar y filtrar, orden personalizado, y una parte que dice filtro. Automáticamente usted, a pinchar en filtrar, porque aquí activa y desactiva, ¿ve? Al pinchar en filtrar, automáticamente se le genera selección de cada una de estas opciones. O sea, usted podríamos, por ejemplo, si yo quiero seleccionar una ficha, usted, por ejemplo, aquí le entrega el listado de fichas. Usted basta con que seleccione una y seleccione 265, aceptar, y le entrega todas las fechas 265. ¿Se dio cuenta? Si usted quiere deshacer el filtrado, digamos, fíjense que el único que genera un embudito, y todos los demás tienen flechas. Incluso usted puede hacer, acá tenemos las fichas son del paciente 65, que es María González, obviamente, pero podemos además hacer un filtro dentro de otro filtro. Podríamos generar que solamente el código que necesitamos es el código 2010, y nos va a generar ese código 2010. ¿Ya? Sacamos el 2089 y hacemos un filtro del filtro. Entonces se van filtrando por opciones y vamos obteniendo resultados. ¿Ya? Ese es el proceso de filtraje. Y en este momento yo tengo un filtro aquí y me dice que tengo un filtro acá. Para que ustedes sepan, hay algunas versiones de Excel que cuando uno realizaba el filtro, se los dejaba en color celeste o color azul el lugar donde hacía el filtro. Si usted se fija, dice ficha del paciente igual a 265 y el código del doctor 210. Yo puedo quitar los filtros, me voy acá y aquí dice borrar filtro, y tengo que borrar todos los filtros que tengo. ¿Se da cuenta? Borra filtro y vuelve a nuestra planilla normal. Entonces, eso más o menos te puede generar filtros por apellido. Si usted quiere sacar los filtros, basta con que vaya acá, ¿cierto? Seleccione esto y dice: yo no quiero filtrar más, voy a seguir trabajando en planilla en forma normal, y saco el filtro de acá. Si quiero generar el filtro, pincho. Entonces, vamos a ir respondiendo algunas pequeñas preguntas acá. Por ejemplo, las voy a ir ticando en amarillo. Por eso dejé la pregunta hacia abajo, para que cuando tenga el resultado, las preguntas se nos vayan hacia nuestra parte superior. Entonces, ya más o menos vieron cómo se trabaja. Entonces vamos a ir haciendo cada uno. Dice: resumir la planilla adjunta por los códigos del doctor. Solamente necesito filtrar los
códigos del doctor igual a 210. Entonces yo me voy acá, tengo el filtro habilitado, ¿cierto? Acá tiene que estar habilitado el filtro. Tenemos el filtro habilitado, perfecto. Necesito solamente los códigos 210. Entonces usted pincha acá y aparecen todos los códigos. Entonces usted dice, solamente necesito el 210 para saber de este señor. Y acepto y me aparece solamente el código del doctor 210. Y aquí nosotros podemos realizar algunos procesos. Por ejemplo, si yo quiero ver la deuda, usted marca aquí, como lo vimos en las clases anteriores, y acá abajo le genera la deuda, miren, 748.300, sin necesidad de que usted, digamos, pueda sumar, sino que marca y automáticamente en la parte de abajo le genera. Les dice un promedio, el promedio es de 187.075, pero por ejemplo, si tiene una deuda, ¿sabe? Yo quiero cancelar la deuda del doctor tanto. El código del doctor es el 210. Mire, usted debe esto. Perfecto. Entonces, usted marcar acá, le genera, entonces nuestra primera pregunta estaría respondida, que es resumir la planilla adjunta por los códigos del doctor 210. Ahí tenemos el código del doctor 210. Entonces yo marco esta y le pongo, como siempre, el color amarillito que está respondida. Entonces, vuelvo a mi filtro a lo normal. ¿Cómo? Borro el filtro y vuelvo a mi planilla normal. Vamos a realizar la siguiente pregunta ahora. Dice, mostrar la planilla adjunta las atenciones de paciente por los códigos del doctor 190, o sea, 1977 y 210. Ya, o sea, hay dos códigos que tenemos que detectar. Entonces vamos al código del doctor, que es el 77 y el 210. Después vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando. Ya estamos en este momento caminando, ya empezamos a tratar un poquito. Entonces, la pregunta es clara. Mostrar la planilla adjunta las atenciones de pacientes por los códigos del doctor 1977 y 210. 1977 y 210 y aceptamos. Y ahí está la atención de los dos doctores, ¿cierto? En la primera pregunta preguntamos por un doctor. En la segunda pregunta preguntamos por dos doctores que sabíamos, digamos, queríamos ver los códigos de doctores, y ahí usted puede ir rescatando los otros datos. Siempre uno busca por algo. Ahora, puede buscar por un algo y un subalgo, que quiere decir por un menú y un submenú, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces aquí tenemos los doctores y tenemos los datos asociados a cada uno de los doctores del resto de nuestra planilla. Entonces, esta pregunta también la tendríamos respondida. Ya tenemos dos asociados al código del doctor. Entonces, deshago mi filtro, ¿cierto? Antes de hacer el filtro, fíjense lo que dice la pregunta 3. Del resultado anterior, o sea, de esto que tenemos realizado, mostrar los pacientes de apellido Contreras, o sea, solamente de estos dos doctores los que son apellido Contreras. Entonces yo voy a ir aquí y voy a seleccionar Contreras. ¿Ya? Eso es lo que quiero comentar. Primero trabajamos con un filtro y después con un subfiltro, porque primero me está diciendo que necesitan los doctores que son el código 1977 y 210. Pero aparte de esos dos, solamente de esos dos los que hayan atendido a Contreras. Pongo a aceptar y ahí me da el resultado de Contreras. Entonces me está diciendo que tengo dos subfiltros. Tengo un subfiltro, el filtro principal, y sobre ese filtro que al pincharlo, la parte del filtro dice código doctor igual a 1977 o 2010, y en los apellidos me está diciendo y me está reflejando que solamente me está mencionando los Contreras. O sea, resumimos 1, hicimos el ejercicio 2 y del 2 automáticamente resolvimos el ejercicio 3. Marcamos como realizado. Deshago los filtros, tengo que deshacer todos los filtros, borrar filtro y borrar filtro. Y vuelvo a mi tabla normal y ya hemos respondido 3 de nuestras 9 preguntas. Y así vamos avanzando. Pregunta 4 dice, realizar un filtro que entregue todas las atenciones entre el día 13 del 11 y el 2 del 11. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir al filtro, y el filtro que tenemos que ver está obviamente relacionado con el concepto de fecha. Entonces, el filtro, usted va a seleccionar aquí, y al momento de seleccionar, usted le llama la atención porque yo estoy preguntando entre el 13 del 11 y el 2 del 2 de distintos años. 13 del 11 del 2019 y el 2 del 2 del 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que a usted aquí solamente le aparecen los años, pero acá en la parte de
de arriba dice filtrar por fecha. Entonces, usted se puede ir por fecha, ¿cierto? Y puede trabajar uno de los filtros, ¿ya? Uno de los filtros que tiene que ver específicamente por detener la fecha. Entonces puede poner, ¿cierto? La opción que dice entre, al poner entre, nos dice posterior igual y tenemos el 13 del 11 del 2019 y, ¿cierto? Después tenemos que considerar la otra fecha, que es el rango que les damos, que es el 2 del 02 del 2020, ¿cierto? Y aceptamos. Y aquí tenemos el resultado de la fecha. Nos va a tomar las fechas que nosotros tenemos, ¿cierto? Específicamente en el rango que le dimos, que era específicamente entre el 13 del 11 del 2019, como bien lo dice la primera opción, y el 2 del 2 del 2020. Entonces, ahí tenemos filtrado por fecha. ¿Se recuerdan que cuando filtramos por fecha, ¿cierto? Teníamos la opción de años, pero en filtros de fecha, usted puede trabajar por semana, mes pasado, próximo trimestre, próximo año y varias opciones, y optamos por la opción de entre. Y entre está ahí la clasificación de la que hicimos, ¿ya? O perfectamente puede ser una fecha o la otra. Entonces, en este caso fue la condición I, ¿ya? Entre este y este, eso es un entre. Y aceptamos. Perfecto, entonces deshacemos nuestro filtro, borramos el filtro y volvemos y ya tenemos nuestra pregunta 4 hecha. Es muy importante que uno maneje los filtros para saber información relativamente de paso. ¿Qué quiere decir información que se la piden al instante? Entonces necesita un dato puntual. ¿Ya? Hay otras fórmulas que le llevan a trabajar datos más generales o trabajar con ciertos datos que uno está buscando continuamente, que lo vamos a ver en cursos de más adelante. Específicamente, pero el filtro es una respuesta rápida a un requerimiento inmediato que requiere un departamento. Ya no que no nos demos muchas vueltas en la obtención de los resultados. Después nos dice, mire, identificar los 5 montos totales, o sea, estamos hablando del total, los 5 montos totales mayores que se han cancelado por paciente. ¿Ya? Entonces, automáticamente tendría que dar los montos mayores, pero sabemos nosotros que identificar los montos totales estamos hablando del total. O sea, cada uno de estos pacientes pagó algo y de ese algo necesito saber cuáles son los que han pagado más, los 5 mayores. Entonces, yo me voy aquí y aquí yo puedo trabajar con los números, pero también con el filtro por número. Y en el filtro por número me voy, ¿cierto? Fíjense que esto se parece mucho a los formatos condicionales, ¿cierto? Pero me está diciendo los 5 mayores. Y hay una parte que dice aquí los 10 mejores. ¿Ya? Entonces usted pincha los 10 mejores. Y en los 10 mejores usted puede seleccionar, mire, superiores o también puede haber sido inferiores. Eso quiere decir los mayores o los menores. En esta parte nos está diciendo los superiores. ¿Y cuántos elementos nos está diciendo? No dice 10, nos dice 5. Entonces acá usted puede bajar o sencillamente con el cursor borrar y nos está pidiendo los 5 superiores elementos del total, o sea, los 5 valores mayores. ¿Acá? Que es la pregunta que nos están haciendo. ¿Ya? Le ponemos a aceptar y nos entrega los 5 mayores valores. Entonces, estos son los 5 mayores valores que se han pagado por una atención. Obviamente, después usted los puede ordenar ascendente, descendente, etcétera. Pero ahí están los 5 valores mayores. Si, por ejemplo, quisiéramos los 5 valores menores, nosotros tendríamos que, ¿cierto?, ir al filtro, deshacemos el filtro y usted diría, chuta, me pidieron los menores. Entonces, usted tendría que ir aquí a los 10 mejores y en vez de poner superiores, pondría inferiores y le pondría 5 y nos cambiaría la pregunta y esos son los 5 valores más pequeños que hemos trabajado. ¿Ya? Pero, como le digo, nos pidieron los montos totales mayores, los 5 mayores. Entonces, vamos a ir acá, vamos a quitar el filtro, vamos a sacar el filtro por número, ¿cierto? Ahí está el filtro por número que es ese, ¿cierto? Y vamos a poner los superiores 5. Aceptamos y ahí nos va a cambiar nuestro rango. Perfecto, tenemos nuestra pregunta número 5 realizada. Y consideramos. Ok,
Quitamos el filtro o borramos el filtro y nos vamos a nuestra pregunta número 6. Aquí nos pregunta identificar aquellos montos mayor al promedio total pagado por la atención. Entonces alguien diría, veamos aquí, pues si yo selecciono, porque tendría que ser que tenemos que identificar aquellos montos mayores, solamente tendríamos que listar de estos montos los mayores al promedio de montos. Entonces, ¿qué dirían ustedes? Tengo que tomar estos montos y sacar el promedio, pero no es necesario, mire, usted va acá para tener una referencia nomás. Cuando usted marca acá, aquí en la partecita de abajo le dice el promedio. ¿Ve? Entonces va a tenerlo de referencia mental, uno dice, son 168.000 nomás. Ya, perfecto. Aquí nos da el promedio, porque claro, está dando la sumatoria y el promedio. Sabemos que el promedio es un error de 168.000. Pero aquí nos está diciendo que identificar aquellos montos mayores al promedio del pagado por atención. Entonces nosotros nos vamos acá, nosotros sabemos que el promedio es de 168.000 porque lo marcamos acá y nos arrojó en la parte inferior. Entonces vamos acá, ¿cierto? A nuestro filtro, pinchamos nuestro filtro por número, y acá nos dice superior al promedio o inferior al promedio. ¿Se acuerdan que el promedio era 168.000 por lo que vimos abajo? Ya nos está pidiendo que sea mayor al promedio, superior al promedio. Y automáticamente nos entrega, nos está diciendo lo mayor al promedio. Y nos acordamos que el promedio era de 168.000 y todos están sobre los 168.000. O sea, lo calculamos, sacó el resultado sin la necesidad, digamos, de que sacáramos un promedio, solamente trabajando con un periodo de observación y trabajando específicamente con lo que tiene que ver con el trabajo de cursor. Recuerden que los marcamos, sacamos el promedio, lo vimos acá abajito, y ahora nosotros nos acordábamos que era de 168.000 el promedio. Entonces nos está pidiendo los que están sobre el promedio, o sea, tienen que ser de 168.000 hacia arriba. Perfecto. Ahí está. Ahora si alguien dijera, y si calculamos los montos menores, ya pues lo tendríamos que quitar el filtro, ¿cierto? Quitamos el filtro, entonces nos vamos al filtro de número, y en vez de poner lo superior al promedio, ponemos lo inferior al promedio. Acuérdense que era 168 el promedio. Y ahí muestra todos los bajos 168. ¿eh? Cambió totalmente nuestro rango. Perfecto. Quitamos el filtro y volvemos a repasar el que era el superior al promedio, que es ese. Entonces, nuestra respuesta 6 está perfectamente, ¿cierto?, resuelta también. Se da cuenta que a medida que vamos avanzando, vamos dando un pasito más de escala y vamos buscando y vamos viendo las características. Lo bueno que la planilla electrónica le entrega harto poder para que usted vaya, se vaya autocapacitando, generando nuevos reportes. Yo siempre he dicho que uno aprende mucho de los estudiantes. ¿Ya? Uno de las clases aprende mucho de preguntas, porque uno no lo sabe todo. Uno, si bien tiene un cierto dominio, de repente hay preguntas que uno dice, sí, la puedo hacer de esta forma. Y como la planilla electrónica es una herramienta de ofimática que aparte tiene mucha relación con la matemática, podemos llegar por distintos caminos a un mismo resultado. Entonces, siempre las lógicas no son distintas. Entonces, cuando uno, por eso evaluar una planilla es bien difícil cuando hay varios participantes, cuando hay una evaluación, sobre todo porque uno tiene que evaluar línea por línea, porque llegan al mismo resultado y con distintos métodos. Entonces, uno evalúa lo que evalúa son los métodos, no los resultados. ¿Ya? Entonces, aislamos este filtro, lo quitamos y nos vamos a nuestra pregunta 7. Dice, fíjense que del resultado anterior, o sea, tenemos que dejar el resultado como estaba, habíamos filtrado por número y habíamos superior al promedio, y la pregunta 7 dice, claro, la 6 decía, identificar aquellos montos mayores al promedio, que es como lo habíamos hecho anteriormente, y después dice, del resultado de la pregunta anterior, o sea, de esta pregunta, mostrar aquellos cuya ficha del paciente sea 155, o sea, consideramos los montos mayores al promedio, pero aparte nos está pidiendo que la ficha sea 155. Entonces seleccionamos aquí y que pinchamos que solamente la ficha sea 155. Aceptamos y ahí está. ¿Ya? Entonces está dentro esos dos montos están dentro de los mayores montos superior al promedio y aparte pertenecen a la ficha 155 del paciente. ¿Ya?
recuerde usted que puede hacer un filtro sobre otro filtro, que aquí lo hemos ido realizando. Y dice del resultado anterior, ¿cierto? Cuando capturamos, resumiendo, ¿cierto? Nos están pidiendo, lo voy a borrar los filtros para que hagamos la pregunta 6 y 7 en conjunto, ¿cierto? Identificar aquellos montos mayores al promedio total pagado por atención. Entonces, usted iba acá, filtraba, ¿cierto? Por el número y poníamos superior al promedio. Y aparte, en la 7 nos dice que de este resultado tenemos que identificar solamente aquellos cuya ficha de paciente pertenece al 155. Entonces vamos a la ficha del paciente, están todas nuestras fichas, pero nos están pidiendo las 155. Aceptamos y ahí está el resultado. Perfecto. Cerramos con nuestro trabajo de filtros ahí. Vamos a nuestra pregunta 8, ¿cierto? En nuestra pregunta 8 dice, para hacer nuestra pregunta 8 tenemos que volver con nuestro resultado de filtro a nada, o sea, al inicio. Borramos filtro y borramos filtro para tener nuestra planilla como corresponde. Estamos acá abajito y dice, dar a conocer todos los datos de los nombres de paciente David y Karen. David y Karen. O sea, tienen que ser David o Karen. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a nombre y aquí vamos a filtrar texto, vamos a ir a personalizado a filtro, porque mire, está que comience con un nombre que contiene, no vamos a ir a filtro personalizado. Y en filtro personalizado vamos a poner David. Si yo pongo la opción I, que sea igual a Karen, por ejemplo, me va a dar 0. Porque voy a poner David y Karen. Tiene que cumplirse las dos condiciones. Miren, yo lo voy a hacer y yo sé que el resultado va a ser 0. Miren, acepto. ¿Ven? No hay ninguno. Porque estoy dando, vamos a poner el filtro de texto. Miren. Estoy poniendo ese filtro. Y ese filtro estoy diciendo que la condición tiene que ser David y Karen. Si yo lo cambio por un no, cambia automáticamente porque yo estoy pidiendo dar a conocer los datos de los nombres de pacientes David y Karen. O sea, uno o el otro. Si están los dos, bien. Entonces, cambié el I, que no entrega nada porque no está diciendo que tendrían que estar los dos para darnos el filtro. En cambio, si yo le pongo, me dice que si no está David, me da Karen, y si no está Karen, da David. ¿Ya? Y le ponemos a aceptar. Y ahí no entrega el resultado. Ahí sí que no entrega el resultado, porque está David y Karen, ¿cierto? Ahí está David y está Karen. Perfecto. Era el uno o el otro. ¿Ya? Entonces tenemos resuelta nuestra pregunta 8. Muy bien. Y volvemos nuestro filtro a borrar filtro. Perfecto. ¿Ya? Finalmente nos queda una pregunta que tiene que ver, dice, mostrar todos los valores pagados, o sea, todos estos valores pagados por pacientes entre 70 y 100 mil pesos. O sea, solamente entre 70 y 100 mil pesos. Entonces, marcamos aquí, ¿cierto? Siempre pinchamos el filtro, igual da lo mismo. Y es igual entre. Puede poner entre o puede poner personalizado. Si ponemos entre, nos va a generar la misma condición que el personalizado. Mire, voy a poner cancelar. Y si le pongo el personalizado, voy a llegar a lo mismo. ¿Eh? ¿Se da cuenta? El entre o el personalizado va a llegar a lo mismo. Entre. Me está diciendo que son entre 70 y 100 mil pesos. Entonces, es mayor o igual a 70 mil y es menor o igual a 100 mil. ¿Estará bien? Probemos. Aceptamos y ahí está, efectivamente. ¿Ven? Está nuestro filtro, ¿cierto? Validado. Que sea mayor o igual a 70 mil y es menor o igual a 100 mil. Y nos da el resultado, perfecto, nos da el resultado y marcamos nuestra respuesta. Perfecto. Deshacemos nuestro filtro, recuérdense que con esto aquí lo marco y abajo me entrega la suma de eso que son 263. Volvemos nuestro filtro a la normalidad
¿cierto, jóvenes? Y ese ha sido nuestro trabajo de lo que tiene que ver específicamente con filtro. En el fondo, es una herramienta que se ocupa mucho para obtener datos en forma ágil y precisa de cuando tenemos grandes planillas. Y usted las puede ir trabajando de distintas formas y las va a trabajar de acuerdo a la necesidad que esté requiriendo en ese momento en su trabajo. Aquí quitamos el filtro para dejar nuestra planilla normal, ¿cierto? Nos vamos acá arribita y desactivamos el filtro específicamente. Muy bien, jóvenes, con esto dimos término a otro escalón más de nuestro curso que tiene que ver referente a los filtros. Espero que se encuentren bien y que tengan una hermosa semana y nos volveremos a encontrar muy pronto, ¿cierto? Para comenzar a trabajar ya lo que tiene que ver con funciones buscar y otros conceptos más de gráficos que nos vamos a ir encontrando. Que tengan ustedes un muy buen día.